Buen día para todos los que están viendo este video. Mi nombre es Oscar Soto, soy estudiante de la Universidad Manuel Beltrán. El siguiente es un ejercicio de balance de materia y energía para la producción de pan. Bueno, para comenzar, el ejercicio es el siguiente. Una panadería requiere hacer una mezcla de levadura, harina de trigo, mantequilla, agua y sal para la producción de pan. En un mezclador se vierte 15% de mantequilla, 65% de harina de trigo, 5% de sal y 15% de agua. Al mezclar los componentes se le agrega levadura, después se lleva a un horno a 200 grados centígrados donde pasa un proceso de cocción donde se obtiene 70% de harina y 5% de agua en su producto final. Para comenzar, tenemos dos procesos. El primero es el mezclador y el siguiente es el de cocción. Comenzamos con el primer diagrama, que es el de mezclador. En el mezclador hay un flujo 1 que entra, que es la concentración de agua al 15%, la concentración de mantequilla 15%, la concentración de harina 65%, la concentración de sal 5%. Para el flujo 2, como se decía en el problema, entra un flujo de levadura que es totalmente concentrado, el cual denominamos 1, y para esta mezcla sale un flujo 3 con una concentración de agua, de mantequilla, de harina, sal y levadura totalmente desconocidas. En el diagrama del horno, en el proceso del horno, esta mezcla entra el flujo 3 obtenido anteriormente con las concentraciones, como se mencionan anteriormente, desconocidas. Sale un flujo 4. Ese flujo 4 es una concentración de agua que se evapora, que se pierde, y como un flujo 5 obtenemos una concentración de agua al 5%, una concentración de mantequilla desconocida, una concentración de harina al 70%, una concentración de sal y una concentración de levadura totalmente desconocida. Este es nuestro diagrama global o general, donde entra un flujo 1, entra un flujo 2, sale un flujo 3, ese flujo 3 vuelve y entra al horno, sale un flujo 4 de agua y el F5, que es la producción de nuestro pan, que sale con unas características de agua, mantequilla, harina, sal y levadura. Para esto se hacen los balances tanto del mezclador como el horno, como el balance global, como se muestra a continuación. Para cada uno de estos hallamos unos grados de libertad para saber cómo comenzamos nuestro problema. Con el flujo 1, con el flujo 2 y con el flujo 3 comenzamos a hallar estos primeros grados de libertad para este proceso, y decimos: el F significa el número de flujos. En este caso tenemos 3 flujos, que es F1, F2, F3. Los componentes independientes, en este caso tenemos 7 porque en el flujo 1 tenemos 4, pero por el simple hecho de que con 3 de ellos conocemos el otro, o con 2 conocemos el otro, le restamos 1, entonces en el flujo 1 tenemos 4 menos 1, 3, y con el flujo 3, con el simple hecho de conocer 1, tenemos el resto. Entonces 5 menos 1, 4, y 3 que llevamos, 7. Se suman este flujo y los componentes independientes y nos da un valor de 10, que es la B que vemos en la tablita. Los flujos conocidos es si nos dan un valor de cantidad en algunos de los flujos, pero no tenemos. Y tenemos los composición independientes conocidas. En este caso solo tenemos las del flujo 1, porque el flujo 2 se desprecia por lo que es
por lo que es puro. Con esto en el flujo 1 decimos igualmente, tenemos 4 componentes conocidos, le restamos 1, quedan 3, radicales ninguno, componentes en total tenemos 5, que es agua, mantequilla, harina, sal y levadura, y se suman estos y el global o los grados de libertad serían 2. En este caso pues el ejercicio no podría comenzar por acá. Bueno, como decíamos anteriormente, pues entra un flujo 3 con una concentración de agua, mantequilla, harina, sal y levadura totalmente desconocidas. Sale un flujo 4 que es una concentración de agua que se evapora en el horno, y tenemos un flujo 5 con una concentración de agua, de mantequilla, harina, sal y levadura que obtiene nuestro producto final. Nuestros grados de libertad decimos que tenemos 3 flujos, F3, F4, F5, con una composición independiente de 8, los cuales decimos, en el flujo 3 hay 5 concentraciones, pero con una de ellas podemos saber las otras, entonces se le resta una. 4, 5 menos 1, 4. El flujo 4 es puro, no se toma en cuenta. El flujo 5 igualmente tiene 5 componentes, 5 menos 1, 4, y 3 del flujo 3 nos da los 8. Se suman los flujos y los componentes independientes, nos da 11. Después seguimos con el flujo conocidos. En el flujo 3 no tenemos ninguno, en el flujo 4 ni en el flujo 5. Ninguno, no tenemos una cantidad exacta en ninguno de los 3. Por lo tanto colocamos 0. En el segundo, en el que sigue, tenemos las composiciones independientes conocidas. En este caso solo tenemos 2, que es la del agua y la de la harina. Se colocan las relaciones adicionales, no tenemos ninguna. Y los componentes en total tenemos 5 componentes, que es agua, mantequilla, harina, sal y levadura, que son los 5. Se suman estos valores desde el flujo conocido hasta los componentes en el proceso, nos da 2 y 5, 7. Se resta B menos R y nos queda 4, por lo que acá tampoco podemos comenzar el ejercicio. Tenemos que tener un valor de 0 o un valor de 1 para dar una cantidad para comenzar a resolver el problema. Ahora hacemos los grados de libertad en general con todos los flujos, pero se toma en cuenta solo la línea de la frontera. Los flujos que sean tocados por esa frontera son los que se tienen en cuenta. Entonces decimos que solo tenemos en cuenta el flujo 1, el flujo 2, el flujo 4 y el flujo 5. El flujo 3 no lo tomamos en cuenta acá. Y decimos, hay 4 flujos, que es el flujo 1, flujo 2, flujo 4 y flujo 5. Composiciones independientes tenemos 7, de las cuales en el flujo 1 hay 4 menos 1, 3. F2 y F4 son componentes puros, no se toman en cuenta. F5 tiene 5 componentes, menos 1, 4 y 3 del flujo 1 nos da el 7. Se suman estos valores, nos dan 11. Flujos conocidos no tenemos, no nos dan cantidades. Componentes independientes conocidas. En el flujo 1, como todas las tenemos, pero sabemos que con 3 podemos obtener la otra, entonces 4 menos 1, 3. Y tenemos 2 del flujo 5, nos da el valor de 5. Relaciones adicionales, ninguna. Los componentes en total tenemos 5, como los mencioné anteriormente, agua, mantequilla, harina, sal y levadura. Y se suman estos dos valores, nos da 10. La B menos la R nos da 1, que es el grado de libertad. Por acá podemos comenzar a hacer nuestro problema. Estos fueron los grados de libertad para cada uno de los procesos. Y para este balance necesitamos una base de cálculo de 1000 kilogramos, que es el que vamos a utilizar para comenzar a hacer nuestro problema. Tenemos
tres balances generales, que es el flujo 1, el flujo 2 igual a flujo 4 más flujo 5, que es el balance global, o sea, flujo 1 y flujo 2 entran y sale un flujo 4 más un flujo 5. Estos flujos tienen que ser igual, lo de la entrada tiene que ser igual a lo que sale. Para el mezclador tenemos un flujo 1 que entra, un flujo 2 que entra y sale un flujo 3. Para el horno tenemos un flujo 3 y sale un flujo 4 y un flujo 5. Ahora vamos a hacer el balance general a partir de la ecuación del balance global y comenzamos a hacer los balances parciales. Tenemos un balance de agua que es el flujo 1. El flujo 1 tenemos concentración de agua en el flujo 1 y concentración de flujo de agua en el flujo 4 y concentración de agua en el flujo 5. ¿Sí? En el flujo 2 no tenemos, en el flujo 3 en este caso no se tiene en cuenta. Entonces F1 por la concentración de agua en 1 es igual a la concentración del flujo, a la concentración de agua en el flujo 4 por el flujo 4 más el flujo 5 por la concentración de agua en el flujo 5. Tenemos la de la harina, que solo está presente la concentración de harina en el flujo 1 y en el flujo 5. Se multiplica cada concentración por su flujo. En la mantequilla tenemos igualmente concentración solo en el flujo 1 y en el flujo 5. La sal también en el flujo 1 y en el flujo 5. Y la levadura en el flujo 2 y flujo 5. Solo en estos dos. Ya después de tener todos nuestros balances parciales a partir de la ecuación del balance general de la global, vamos a comenzar a hacer el procedimiento. Para este caso, pues como no tenemos ninguno de los tres flujos de la primera del agua, no lo vamos a tomar en cuenta por el momento. Entonces comenzamos con la de la harina, que tenemos el flujo 1, como la tomé de 1000 kilogramos, tenemos la concentración de de harina. En el flujo 5 no lo tenemos, pero tenemos la concentración de harina. Despejando esta ecuación tenemos la cantidad en el flujo 5. Acá tengo la tablita con todas las concentraciones a partir de cada flujo. Tenemos que hallar todas las concentraciones del flujo 3 y las concentraciones de mantequilla, sal y levadura para el flujo 5. Y tenemos que hallar las cantidades de cada uno de los flujos. Entonces decimos, harina es igual al flujo 1 por la concentración de harina en el flujo 1, igual a F5, que es el flujo 5, por la concentración de harina en el flujo 5. Entonces decíamos que era 1000 la cantidad en el flujo 1, que fue la que yo coloqué para comenzar este procedimiento, por 0,65, que está en la tabla, en el flujo 1, es igual al flujo 5 por 0,7, que es la concentración. Despejando esto, nos da que flujo 5 es igual a 928,57 kilogramos. Eso es lo que sale en el flujo 5. Y la colocamos en nuestra tablita. Ya tuvimos el balance a partir de la harina. Ahora tomamos la ecuación a partir del balance del agua y decimos que flujo 1 tiene una concentración de agua igual al flujo 4 por la concentración de agua evaporada, como se decía, más el flujo 5 por la concentración de agua en 5. En este caso pues ya obtuvimos el valor de F5 y tenemos el valor del flujo 1 y las concentraciones, entonces nos queda más fácil para hallar este flujo 4. Y decimos, en el flujo 1, 1000 kilogramos colocamos por 0,15, que es la concentración del agua, es igual
a la salida del flujo 4 por 1 porque es puro, entonces flujo 4 por 1 pues es F4 más la concentración de agua en el flujo 5 por el flujo 5 que es 928,57 kilogramos, que fue el valor que hallamos anteriormente, por 0,05 que es la cantidad de agua en el flujo 5, y decimos que esto es F4 es igual a 103,57 kilogramos. Los cálculos se pueden verificar en la calculadora si lo desean. Entonces tenemos 103,57 kilogramos para flujo 4. Ahora, ya con estos tres valores podemos obtener los valores de los demás flujos. Entonces, a partir del balance del horno, podemos obtener el valor del flujo 3, porque ya tenemos flujo 4 y flujo 5. Entonces decíamos 103,57 más 928,57 kilogramos es igual a 1032,14 kilogramos. Ese es el valor del flujo 3. Ahora, con el balance del mezclador, podemos obtener el flujo 2, despejando la ecuación. Entonces me queda flujo 1 más flujo 2 es igual a F3, despejando F2, decimos flujo 2 es igual a F3 menos F1. Nos queda más fácil. Entonces decimos flujo 2 es igual a 1032,14, que fue lo que acabamos de hallar, menos 1000 me da 32,14 kilogramos. Ya con estos 5 valores de nuestros flujos nos queda más fácil hacer los balances para hallar las concentraciones de F5 y F3 que nos hacen falta. Bueno, acá les estoy mostrando que la mantequilla también está seleccionada porque utilizamos esta ecuación y decimos que el flujo 1 es la concentración de la mantequilla igual a la salida del flujo 5 por la concentración de mantequilla en 5, que es 1000 por 0,15 es igual a 928,57 por la concentración que vamos a hallar. Esto nos da 0,16. Esa es la concentración de mantequilla en el flujo 5. ¿Sí? Ahora, para la concentración de sal, decimos que entra una concentración en el flujo 1 y sale una concentración de sal en el flujo 5. Decimos 1000 por 0,05, que es la concentración, por 928,57, que es el valor del flujo 5, y esto nos da 0,054 para la sal, la concentración de sal en el flujo 5. Ahora, con la levadura, decimos que entra un flujo 2 de levadura que es totalmente puro, entonces flujo 2 por 1 me da F2 igual a F5 por la concentración de levadura en 5. Tenemos ambos flujos, el valor de ambos flujos 32,14 es igual al flujo de salida 928,57 por la concentración de levadura. Entonces decimos 32,14 dividido en 928,57 nos da 0,036, que es la concentración de levadura. Para saber si nos quedó bien las concentraciones del flujo 5, se suman todos los valores de las concentraciones y nos tiene que dar 1, como se muestra a continuación. 0,05
más 0,16 más 0,7 más 0,54 más 0,36 igual a 1. Pueden verificarlo en la calculadora. Ya tenemos todos los balances parciales, ya los resolvimos a partir del balance general de la global. Bueno, ahora hacemos nuestros balances parciales a partir del balance del mezclador. Este es solo el cuadrito verde que se muestra en la figura, y decimos que hay un flujo de agua por una concentración de agua en 1 que sale en el flujo 3 con una concentración. En la harina igualmente entra un flujo 1 por la concentración de harina en el flujo 1 es igual al flujo 3 por una concentración de harina en el flujo 3, igualmente para la mantequilla, igualmente para la sal, igualmente para la levadura. El balance del horno, a partir de eso vamos a hacer nuestros balances parciales, es igual a un flujo 3 que entra, es igual a un flujo 4 que es de salida, más un flujo 5 que también es de salida, por sus concentraciones de agua en cada flujo. Igualmente para la harina, igualmente para la mantequilla, igualmente para la sal, igualmente para la levadura. Cualquiera de las dos balances parciales, tanto del mezclador como del horno, nos van a dar los valores, tanto del mezclador como nos van a dar los valores del flujo 3, las concentraciones, que son las que nos hacen falta. En este caso, yo voy a tomar las del mezclador. Comenzamos con el balance del agua. Decimos que entra en flujo 1 por la concentración de agua, que es 1000 por 0,15, que se muestra a continuación, es igual a un flujo 3, que es 1032,14 por 0,05. Esa es la que vamos a hallar, la concentración que vamos a hallar, y nos va a dar un valor de 0,145. En este caso, también coloqué el otro valor de 0,145 porque ambos balances son iguales y tienen la concentración inicial en el flujo 1 iguales, entonces nuestros valores van a ser los mismos. Ahora seguimos con la de la harina. Tenemos un flujo 1 por una concentración de harina en el flujo 1 igual al flujo 3 por la concentración de harina en el flujo 3. Reemplazamos los valores, ahí están en la tabla, y nos da una concentración de harina en el flujo 3 de 0,63. Continuamos con el balance parcial de la sal. De igual, entra una concentración de sal en el flujo 1, sale una concentración de sal en el flujo 3, reemplazamos los valores y nos da una concentración de sal del 0,048. Ahora seguimos con la levadura. Nuestro balance es igual a un flujo 2 que entra, es puro, entonces flujo 2 por 1 nos da flujo 2, por flujo 3 que lo tenemos por la concentración que es la que vamos a hallar, 32,14 dividido en 1032,14 nos da 0,032. Como le decíamos anteriormente, se suman todas las concentraciones del flujo 3 para saber si nos da 1. Si se excede o nos hace falta, es porque se quedó concentración por ahí, entonces tenemos que hacer este cálculo. Bueno, ahora para comprobar todo, ya tenemos nuestro balance global, nuestro balance del mezclador, nuestro balance del horno. Reemplazamos, entonces decimos que el flujo 1 más el flujo 2 en el balance global tiene que ser igual a todo lo que sale, que es flujo 4 y flujo 5. El F1 más el F2, los dos flujos, es igual al F3 que salió, que fue la mezcla primera de realización del pan. El flujo 3 es toda la mezcla que tuvimos en el mezclador, igual a la salida, que es de un flujo 4 a un flujo 5, que es agua evaporada, y nuestro pan de producción.
Entonces decimos, con el flujo 1 más el flujo 2, sumamos los dos flujos que los tenemos ahí en la tablita, 1000 más 32,14 es igual a un flujo 4, que es 103,57 más 928,14. En ambos lados nos da 1032,14, por lo que nuestro balance es igual. Como se dice, una regla es todo lo que entra en un proceso tiene que salir. De alguna forma, pero tiene que salir. No pueden haber pérdidas ni se puede quedar nada por ahí. Todo tiene que salir. El balance de mezclador, decimos que es un flujo 1 más el flujo 2 es igual a flujo 3. Los valores los tenemos en la tablita, los reemplazamos y nos da también exactamente igual. El balance del horno, igualmente tenemos un flujo 3 de entrada con 2 de salida, que es flujo 4 y flujo 5. Se suman los valores de flujo 4 y flujo 5 y nos da exactamente igual. Como ya lo habíamos hecho anteriormente, se suman las concentraciones de los flujos y tienen que darnos siempre uno. Siempre uno. Ya esta es la solución de este problema. Espero que haya sido muy claro y muchas gracias.